Buenas tardes, bienvenidos. Les invito para que se pongan de pie. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te ruego que nos abras el entendimiento para que todo esto nos vaya normando y vaya cambiando nuestros paradigmas, nuestros deseos, nuestra cultura, nuestras costumbres, con tal de alcanzar no solamente la bendición de obedecerte, sino de vivir para ti. Muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu doctrina. Gracias por cada familia aquí representada, por los que vienen en camino, por los que están interesados en estudiar más de tu palabra. Muchas gracias. Te ruego sabiduría, guarda mi boca, pon guarda en mis labios y cierra la puerta de mi boca para que yo no hable nada que pueda lastimar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Interesante, Pablo es un hombre admirable porque enseña una gama muy amplia de principios de la vida cristiana. Con Pablo he aprendido que todos nosotros, el primer paso que damos para llegar al reino de Dios es convertirnos a Cristo. Inmediatamente que usted se convierte al Señor, empieza un proceso de regeneración, de reaprendizaje. Porque lógicamente, como no somos judíos, cuando llegamos a Cristo, tenemos una cultura antagonista con la enseñanza de Jesús, porque Jesús no era salvadoreño, era judío. En consecuencia, las enseñanzas de Cristo van orientadas a lo que los judíos ya sabían. Por eso es que ellos a nosotros, no espiritualmente, sino escrituralmente, nos llevan miles de años adelante. Ellos conocen las leyes, conocen las ordenanzas, los mandamientos, los preceptos, aún los mandamientos que no se logran comprender, los mandamientos JOK, que se llaman J-O-K, que significa no entiendo lo que dice aquí, pero lo voy a obedecer. Ellos lo saben, para nosotros no. Nosotros, de origen grecorromano, necesitamos entender para obedecer. Los judíos obedecen sin entender. Eso es lo que dice ahí, eso voy a hacer. En cambio nosotros no. A nosotros nuestra cultura, nuestra herencia, nos exige primero entender para poder obedecer. Por eso es que nuestros hijos son de alguna manera rebeldes, pero no rebeldes de malcriados, sino rebeldes a las instrucciones porque dicen, es que no entiendo, mami, ¿verdad? Y hasta que la mami está desesperada, le dice, es que yo no te estoy diciendo que entendas, solo obedéceme. Pero ni ella misma, cuando viene a la palabra de Dios, tampoco es una mujer que entiende y por lo consiguiente no obedece. Por eso es que en el sistema nuestro, la crianza del hijo, normalmente, y míreme para acá, normalmente fracasa la madre. Es la madre la que fracasa. Aunque nos duela reconocerlo, pero es parte de lo que tenemos que aprender. Usted nunca ha visto a una judía fracasando en la educación de sus hijos.
desde chiquitos. Les cortan el cabello como judíos, los visten como judíos, los enseñan como judíos. Su identidad está impregnada en todo lo que hacen. Ellos no estudian con libros de colores como nuestros hijos. No estudian los vocales ni los abecedarios con libritos de colores. Ellos estudian la Torá. Ahí aprenden a leer y escribir. Entonces, lógicamente, cuando ese niño ya llega a 12 años, que hace su bautismo, por así decirlo, ya tiene de memoria no las tablas de multiplicar solamente, no el abecedario, ya tiene de memoria los 5 libros de Moisés. Y ese trabajo es fruto de una madre. El problema nuestro, y es donde la iglesia ya deja de insistir, porque lógicamente el mismo pastor fue criado por una madre que no lo guió en ese principio. Por lo consiguiente, enseñar lo que enseña Pablo, necesitaríamos lo que realmente le dijo Jesús a Nicodemo: nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Pero como lógicamente para nosotros nacer de nuevo es otro concepto, que es aceptar a Jesús. No, si yo nací de nuevo, no hemos nacido de nuevo. Porque seguimos enseñando bajo principios humanistas, que son los que nosotros aprendimos. Por eso la iglesia tiene que enseñar a desaprender. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en una dimensión de, al conocer a Jesús, dijo algo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que digo? Otro: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Otro: ejemplo les he dado. Ahí están los 3 testigos que se necesitan para poder sentar una doctrina. Por eso es que aquí en Visión de Fe, el énfasis se hace en la educación de los hijos. No una educación intelectual, académica, solamente, no. Principalmente una educación cristiana. Por eso es que nosotros, mi esposa y yo, no tenemos ningún interés en poner un colegio para los hijos de ustedes. Porque automáticamente, al pedir el permiso para poner un colegio, Bernal lo sabe bien, tiene que ser avalado por el Ministerio de Educación. Y entonces, en el momento en que la iglesia evangélica pone un colegio, el Ministerio de Educación lo que hace es: aquí está el manual, esto es lo que tienen que enseñar. No, pero nosotros queremos enseñar conforme a la Biblia. No, pueden enseñar Biblia, pero nosotros queremos ver las notas del manual. Y ese es el problema. Y entonces la iglesia no logra enseñar lo que debe enseñar. Ahora, ¿dónde está el resultado? En que las madres, especialmente, que ya tienen la visión de quedarse en casa cuidando a sus hijos, luchan terriblemente contra el sistema, porque sus hijos no han sido enseñados desde el nacimiento a que ellos no tienen nada que ver con el sistema. Sus hijos están entre 2 aguas. En cambio, los hijos judíos no, porque ellos estudian en la sinagoga. Sus hijos estudian en el colegio, en la escuela. Y entonces allá tienen que celebrar el día del disfraz, el día de esto, el día de lo otro, el día de aquí, el día de allá, todo contrario a la iglesia. De manera que aunque la iglesia quiera enseñar los principios bíblicos y éticos de la palabra de Dios, ¿qué pesa más en el alma del niño? ¿Qué pesa más? Lo que dicen allá. Porque aquí no hay disfraces, no hay celebración del niño, aquí no hay día de nada, aquí no hay nada de eso, porque no hay aquí. Entonces, a medida que sus hijos van creciendo poco a poco, se van inclinando
hacia el humanismo del mundo. Y es cuando ya la madre, cuando ya ve que su hijo tiene 14, 16 años y se le revela, empieza a llorar. Ese es el problema. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué la madre? Porque es la que enseña, es la que enciende la luz. Eso es lo que Pablo ataca, no como un ataque, sino que eso es lo que él insiste. Por ejemplo, en el capítulo 8, Pablo empieza a hablar, solo voy a dar un encabezado para que veamos. En el capítulo 8, Pablo empieza a hablar con respecto a la comida, a los alimentos consagrados a los dioses ajenos, a los ídolos. En el capítulo 9 sigue todavía hablando de la comida. Entonces, estudiando el capítulo 10 que me toca hoy, la pregunta que le hice a la palabra es, Señor, ¿por qué tanta insistencia? 3 capítulos hablando de la comida. Y es muy sencillo, porque lo que sus hijos están comiendo hoy va a ser la base para su conducta después. Por eso es que cuando estos niños que están creciendo hoy, oyendo palabra, cuando vayan a la universidad, se corre el peligro de que se olviden del Señor. No de la iglesia, van a seguir siendo evangélicos, pero no del Señor. ¿Verdad? Entonces, a menos que realmente haya un verdadero nuevo nacimiento, la familia cristiana realmente va a ser cristiana. De lo contrario, seguimos siendo evangélicos. Conocemos la palabra, conocemos la iglesia, pero no conocemos al Señor de la iglesia. Entonces, en el capítulo 10, Pablo continuando, imagínense, continuando lo que empezó en el capítulo 8. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. La doctrina paulina es tan importantísima porque nos pone en una situación pragmática. Pablo está tomando el ejemplo de los que salieron de Egipto y han caminado en el desierto. Y empieza desde el momento en que el Señor abre el Mar Rojo. Quiero que me siga muy bien el hilo de lo que vamos a estudiar esta noche. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, en el sistema rabínico, cuando habla de nuestros padres, no está hablando de inmediatamente mi papá y mi mamá. Está hablando de nuestros ancestros. Así es como ellos se expresan. Entonces, aquí lo vamos a ver ahorita. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De qué nube está hablando? De la nube del desierto, que los cubría de día y los protegía de noche. Imagínense cuántos miles de años Pablo está retrocediendo y hablando de sus padres, hablándole a los corintios. Recordemos que en esta congregación hay judíos helenizados que habían adoptado la cultura helenista o griega y se habían apartado sistemáticamente de la pureza de la Torá. Entonces Pablo lo que está haciendo es que los está retrocediendo, arrancándolos del sistema griego y regresándolos a sus raíces hebreas. Por eso le está hablando de sus padres. Hay que entender entonces que los oyentes son judíos de habla griega, pero no solamente de habla griega, sino que al adoptar el idioma griego, adoptaron la cultura griega y todo el Partenón griego. Por eso es que se está llevando 3 capítulos para hablar de los ídolos griegos, de las costumbres griegas, porque era donde ellos se movían. Entonces, cuando él dice, no quiero que ignoren que nuestros padres, porque Pablo también es judío, solo que no helenizado,
Pablo es judío de pura cepa. En cambio, sus oyentes ya fueron mezclados. Y sigue diciendo, nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, o sea, todos se bautizaron. Ya aquí usted tiene que ir calculando nuestra propia experiencia. Levante la mano el que no ha sido bautizado, que ya tenga edad. Todos, excepto los niños, pero hay que esperar. O sea que todos ya fuimos bautizados, ya todos pasamos por el mar, por así decirlo. Verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí están los dos bautismos. El Espíritu Santo y el mar, que es el agua. Verso 3. Veamos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjese paso a paso cómo Pablo está llevando a esta congregación para confrontarlos al final, igual que a nosotros. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Todos. Cuando pidieron carne, ¿cuántos comieron carne? Todos. ¿Verdad? Ahora sigamos, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál era? El agua de la palabra. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora aquí hay un dilema. ¿Era una roca o era una corriente de agua? Aquí los estudiosos todavía no se han puesto de acuerdo. Porque lógicamente para la mente humana, imagínense, caminaban por el desierto y una gran roca los iba siguiendo. Para muchos sabios que pierden la fe dicen, no me parece lógico. Entonces, ¿qué era esto? Dicen ellos, para explicar su incredulidad, que era un río que los iba siguiendo. Entonces, donde ellos iban, ahí iba el agua. Esa agua era Cristo, dice Pablo. Aparte de que allá era agua de tomar, Pablo lo está tomando como un ejemplo de que era Cristo quien nos estaba siguiendo. Aquí ya sabemos nosotros que donde usted vaya, ¿quién va? Va Cristo, va la roca, donde usted vaya. Excepto que si usted va a lugares paganos, ahí ya no entra la roca. Porque hay otra agua la que la está esperando. Lo vamos a ver. Bueno, ya hizo Pablo una explicación de lo que hicieron en el desierto sus ancestros. Ahora aquí está el verso 5, aquí está el problema. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Quién era la mayor parte? La mayoría. ¿De cuánto se agradó de ese 1,5 millones de gentes? Josué y Caleb. Vaya, ahora traigamos aquello y traigámoslo para hoy. ¿Cuántos es realmente estamos agradando a Dios? Porque todos fuimos bautizados, todos fuimos reconocidos como hijos de Dios, todos pasamos por las aguas del bautismo, todos hemos comido la misma comida que es la palabra de Dios. Sus hijos están comiendo la misma comida. Ustedes como padres están comiendo la misma comida que yo. Pero ahora viene Pablo y se mete a lo íntimo, hablando siempre como un ejemplo de lo que pasó en el desierto. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Eso quiere decir que la iglesia, como cuerpo de Cristo, no toda es la iglesia. Una buena parte se va a quedar. Y ahí van hijos, nietos, sobrinos, amigos. Ahora imagínese, mamá, el trabajo que usted tiene que hacer para que su hijo realmente sea de los pocos que el Señor escoge. Es algo tremendo.
O sea, vivir el Evangelio no es fácil. Porque aún incluso, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos viviendo doble moral? Vamos a verlo aquí. Verso 6. Léalo usted, por favor. Estas cosas. Ahí está. Estas cosas sucedieron como ejemplo. O sea que el Señor permitió aquello para la futura generación. O sea, Él no lo provocó. Él dejó que sucediera. Y por así decirlo, Dios piensa, voy a permitir esto para que aquella generación que viene con Cristo, cuando vean atrás qué pasó con sus padres, que no hagan lo que ellos hicieron. Por eso tengo que ser sincero, muchos de sus hijos todavía no han nacido de nuevo. Y muchos de los padres no han nacido de nuevo. Vienen a la iglesia, hicieron una oración, pero no hay un cambio interno, radical. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahora, ¿qué fue lo que codiciaron? Verso 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber. Ahí está nuevamente. ¿Por qué Pablo insiste en la comida? Porque en la comida entra el bocado de Satanás. Y no estoy hablando de las pupusas. No, estoy hablando en el desenfreno a la hora de comer. Lo vamos a ir viendo. Como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ok. Pero sigue todavía para poder aclarar ese punto. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Bueno, vamos a hacer un alto. Resulta que el pueblo de Israel viene caminando en el desierto, viene la nube, viene el agua, los viene alimentando, los viene refrescando, los viene protegiendo. Y alquilan, el rey de Moab alquila a un profeta, ¿se recuerda? Quiero que me los maldigas. Balaam era, ¿verdad? Y no pudo, lo fue por aquí, fue por allá, fue por aquí. Al final Balaam vio algo y dijo, ¿sabes qué? Allá a la vuelta de aquella montaña, porque la pregunta es, ¿cómo es que en un desierto se peca? Esa pregunta me la hice yo ahorita a las 4:00 que estaba estudiando, leyendo esto con más detenimiento. Señor, si están en un desierto, ¿cómo pueden estar pecando en un desierto? Y entonces, lógicamente, el Señor me mandó a la historia de ellos. Entonces, este Balaam, el profeta, le dice a Moab, ¿sabes qué? Allá a la vuelta, en aquella montaña, donde van a pasar ellos, prepárate unas doncellas con banquetes de comida. Porque yo no puedo maldecirlos porque Dios ya los bendijo, incluso de su propia boca. Pero vamos a hacer algo. Que hayan unas doncellas moabitas y les ofrezcan banquetes. Y ya cuando estén bien llenos por la lujuria del estómago, entonces que se los lleven a sus tiendas. Eso es lo que está aquí. Se sentaron a comer, a beber y se levantaron a jugar, pero no fútbol. A jugar con las mujeres moabitas. Porque la Biblia respeta muchísimo su propio lenguaje. Pero aquí lo aclara en el verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Con quiénes? Con las moabitas. Por eso la maldición contra Moab está desde ese momento. Porque los hicieron caer. ¿A cuántos hicieron caer? Ahí está. 23,000.
Ahora imagínese usted 23,000 israelitas comiendo bárbaramente. Y las muchachas con un gran, ¿cómo se dice?, banquete, con sus ropas extravagantes y toda la cuestión, que para qué hablar de eso. Y eso seguí comiendo y comiendo, y se fueron encendiendo en lujuria hasta que ya comieron esto, saciado el estómago. El siguiente paso fue la fornicación, y ahí fue donde el Señor los mató. O sea, van a haber tentaciones. El diablo va a ser tan astuto que conoce el talón de Aquiles de cada uno. Ahora, verso 9. Pablo sigue hablando de los padres. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los padres. Como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué serpientes? Nuevamente nos vamos a Números, nos vamos al Antiguo Testamento. Pegamos un brinco como de 3,000 años. Y dice la Biblia que el Señor soltó unas serpientes venenosas para que los mordieran, y se murieron un montón. Cuando la gente empezó a clamar, le dijo: hazte una serpiente de bronce, para que todo el que vea la serpiente de bronce ya no muera. ¿Se recuerda ese pasaje? Aquí está, Pablo lo está trayendo a memoria. Ahora, él no está explicando lo que yo le estoy explicando. ¿Por qué? Ya lo sabían. ¿Desde qué edad lo sabían? Desde chiquitos. Si era parte de su lectura escolar. Hablar de Memucán, que así era el nombre hebreo de la serpiente, para un chiquito de judíos. Eso fue lo que pasó. Eso me lo enseñaron en segundo año. ¿Se da cuenta? Esto fue lo que me enseñó aquella maestra. Esto fue lo que me enseñó mi rabino. Ese es lo que está pasando aquí. Esta gente no necesita tanta explicación como nosotros, porque ellos ya lo conocen. Y fueron destruidos por las serpientes. Verso 10. Entonces, vamos a ver. Primero, no sean idólatras. Verso 7. No forniquemos. Verso 8. No provoquemos a ir al Señor. No lo provoquemos. Verso 9, ¿va? Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros padres. ¿Se da cuenta que Pablo está agarrando aquello como un símil? No lo hagan ustedes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Porque si ustedes hacen lo mismo, el destructor los va a destruir. Ahora, aquí viene el contexto actual. ¿Es permitido que usted celebre las mismas fiestas que celebraba su abuelita? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Pero se va a sacar una regañada. ¿Por qué no fue a la fiesta patronal? ¿Por qué no fue a quemar los cohetes? ¿Por qué no hizo el arbolito? ¿Por qué no comió los churros? ¿Por qué? ¿Qué va a contestar? Ahora dice Dios: estás fallando. Veo que me están viendo raro con lo estoy enseñando. Por eso le dije, estas lecciones tienen que cambiarle. Tienen que cambiarlo. ¿A qué hora enterraron a Jesús? 3 de la tarde, 3:30 antes de que llegara el Shabbat. ¿A qué hora lo crucificaron? 9 de la mañana. ¿Sí? Muere a las 3 y pico, tomando en cuenta que Nicodemo y José de Arimatea se tardan 1 hora. A las 4 ya estaba enterrado. Los judíos tienen a sus padres allá. Voy a hacer ese símil, ¿sí? Nuestros padres están allá. Entonces jalamos de allá para acá. Y Pablo nos está diciendo: no. Lógicamente, estamos sujetos hoy a las leyes del Estado. Que no sea que este cuate esté muerto de una catarsis o que tenga, ¿cómo se llama esta cosa que de repente que está muerto pero está vivo, ¿va?
que puede resucitar de repente. No me recuerdo cómo se llama ese fenómeno. ¿Cómo? Catalepsia, por eso es que los velan. Pero si lo operaron, le sacaron todo, murió de cáncer, una moto le pasó encima, ¿qué va a velar? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Porque hasta el mundo se nos mete encima para obligarnos a hacer lo que no debemos hacer. Bueno, vamos a seguir. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Cuándo murmuraron? Queremos carne. Ya no queremos más del maná, ya estamos aburridos. Esa fue la murmuración. Todo eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes, corintios, no lo hagan. Verso 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Aquí a esa escatología. Nosotros somos la última generación antes de que Cristo venga. ¿Se da cuenta? Pablo está diciéndole a estos, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, porque Pablo creía en ese tiempo que Jesús ya iba a venir en su segunda venida. Pero como la palabra es eterna, ahora nos toca a nosotros, seguramente. Como están las cosas, es posible que en los próximos 25 años, en cualquier momento, Cristo aparece. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Y cómo va a encontrar a sus hijos? Verso 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Quiere decir que dentro de la congregación a la que él está predicando esto o enseñando, habían algunos que ya se habían separado de todo el estándar que estaban viviendo. Pero aún a ellos les dice, ten cuidado. Porque algunos estaban moviendo la cabeza, sí, cierto, eso no hay que hacerlo. Y Pablo dice, ten cuidado. Tú que crees que estás firme, ten cuidado, no sea que caigas. ¿Por qué? Porque la presión es tanta que aún el que está firme puede llegar a caer. O sea que primero el débil ya cae de por sí. El que está firme tiene peligro de caer. Ahora verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común. O sea, las mismas tentaciones que me afectan a mí, les afectan a ustedes y viceversa. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. O sea, las tentaciones vienen a nuestra vida, pero Dios, por así decirlo, le pone un alto hasta aquí. Si me lo tientas más, va a caer. Hasta aquí puedes llegar, a la tentación, ¿va? Que es el tentador. El Señor dice, un momento, hasta aquí. Yo conozco a mi hijo. Pero ese hasta aquí es suficiente para que muchos de nosotros caigamos. Por eso dice, porque fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Ahora entendamos bien ese lenguaje. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. La puerta para escapar de esa tentación ahí está, pero tú escoges. ¿Te vas por ahí o te quedas soportando la tentación que no vas a poder? Años después le escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles. Esa es la vía de escape. A fin de que podáis resistirla. Otro por tanto, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nuevamente capítulo 8, 9 y en el 10 vuelve a hablar de la idolatría. Pero vamos a ver de qué idolatría está hablando. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Recuerde que en el capítulo 9 le había dicho, el conocimiento envanece, porque si por tu conocimiento haces caer al débil, entonces ya pecaste contra Dios. Tu conocimiento te hizo pecar contra el otro. Aquí lo vamos a ver. Verso 16. Bueno, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. 16.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la cena del Señor. La copa de bendición fue la que Jesús tomó la noche en que fue entregado, cuando Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa de la bendición, esta. Ahora, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, ¿cada quien toma una copa diferente? Pregunto. No, todos tomamos de la misma copa. No de la misma copa, del mismo líquido que le están echando. ¿Sí o no? O alguien trae en escondidas ahí su... ¿A que no? Ok, entonces todos participamos de la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿sí? No creo que alguien traiga su pan sándwich y no, todos comemos del mismo pan. Vea para dónde nos va a llevar esto. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, o sea que todos estamos comiendo del mismo pan que es Cristo. ¿Estamos bien? Fíjese pues. Verso 18. Recuerde que esto lo está hablando Pablo con los del verso 15. Retrocedamos verso 15, Pablo. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Porque va a poner el ejemplo de la cena del Señor. Ahora vamos al 16, y habla de la copa, habla del pan. 17. Puesto que el pan es uno, ¿se da cuenta? El pan es uno, aunque son 60, 80 pedacitos, pues es el mismo pan. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo. O sea, que aunque seamos un montón tomando la cena del Señor, a causa de comer el mismo pan, estamos siendo un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Verso 18. Considerar al pueblo de Israel. Aquí viene lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 18? Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Vamos a ver eso, que a mí me costó un poquito entenderlo. Espero ser sabio para poderlo explicar. Todos nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, comemos de un mismo pan. Tomamos de una misma copa. Eso nos convierte en un solo cuerpo. Ahora viene Pablo y los estrangula con este texto. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Quiere decir, si ustedes van a comer a la mesa de los paganos, si ustedes van a comer la carne consagrada a los ídolos, recuerde, ¿dónde estaban los restaurantes de aquel tiempo? ¿Dónde? En los templos paganos. Ahí estaban los restaurantes. Porque en aquel tiempo, como dije, como estudiamos la semana pasada, no habían restaurantes como hoy. Usted quería ir a un restaurante, tenía que ir a un templo pagano. Ahí estaban, porque solo ahí había carne. Solo ahí. Entonces ahora resulta que tomando el ejemplo de la cena del Señor, que hacemos un solo cuerpo, porque todos estamos comiendo, ahora viene Pablo y dice, si ustedes se sientan en una mesa de esos restaurantes, comiendo la carne consagrada a ese ídolo, y ustedes se la comen, se están haciendo un cuerpo ¿con quién? Con el ídolo. Porque así como el pan que comemos en la cena del Señor y el vino que tomamos en la cena del Señor nos hace un solo cuerpo, ahora nos vamos a un restaurante pagano, al comer eso, nos estamos convirtiendo en un cuerpo con ese demonio. Porque atrás de todo ídolo hay un demonio. Ahora, el ídolo nada es. Eso dice el conocimiento. No, pues eso es un ídolo. Eso lo estudiamos en el capítulo 9. Pero el ídolo no es nada, pero atrás del ídolo, ¿qué hay? Un demonio. Aquí lo vamos a ver. Considerad al pueblo de Israel. Allá hablando de aquellas moabitas, ¿se recuerda?
¿Aló? Okay. Cuando ellos comieron la comida de los moabitas, ¿qué clase de comida estaban comiendo? Consagrada a los dioses de Moab. Ellos lo ignoraron, pero eso fue lo que sucedió. Pablo lo jala y lo mete aquí. Entonces, considerar al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Por qué? Porque esa carne que está colgada fue traída del altar de tal Dios y la cuelgan en la carnicería, en el restaurante. Y usted dice, quiero un churrasco de eso. Pero ¿de dónde vino? Entonces lo baja al carnicero, se lo meten a la parrilla, se lo sirven a usted y usted está comiendo carne consagrada a un ídolo. Pero Pablo, tú dijiste que el ídolo no es nada, pero resulta que detrás del ídolo está demonio. Ahora, ¿por dónde está entrando toda la idolatría? Comida. Ahora va a entender por qué dice Pablo, con algunos ni comáis, porque están comiendo carne consagrada a los ídolos. Sigamos. ¿Qué quiero decir entonces? Verso 19, Pablo. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Recordándolo del capítulo 9, es una pregunta, busquemos la respuesta. Verso 20. No, el ídolo no es nada, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, léalo usted. Ahora, aquí viene el misterio. Satanás sabe que ese ídolo no es nada, pero a través del engaño, él está atrás del muñeco, a través del engaño de que ese ídolo no es nada, porque recuerde que todo gira alrededor del conocimiento, del muchecudo. No, si él dice es un ídolo, entonces Satanás está atrás y le ofrece la carne consagrada. Ahora, hablar de carne, estamos hablando de cualquier cosa. Cine, pornografía, chisme, murmuración, idolatría, sensualidad. Ahí se está ofreciendo. Él está atrás del ídolo. Pero usted no mira a Satanás, mira al ídolo. Pero atrás. Entonces Satanás se lo está ofreciendo. Ahora entiende, cuando usted come con los ojos, cuando come con los oídos, ¿dónde está entrando el bocado? Ahora entiende lo que le pasó a Judas. ¿El bocado era malo o Satanás que usó el bocado? El pan no era el malo, se lo dio Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso esta doctrina tiene que afectarle su vida. Aquí es en donde nosotros tenemos que ir viendo qué escogemos. Seguimos la cultura de nuestra familia para que nos pase lo mismo que aquellos que Dios solamente se agradó de Dios, de dos. Vamos a ver, todavía no hemos terminado. Verso 20. No, ahí está contestando, ¿verdad? Sino que digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Como chapín, yo tengo que tener mucho cuidado con algunas comidas chapinas que son consagradas a los ídolos mayas. A la pastora, o sea que hoy de hoy en adelante solo pan y solo tortilla con queso. Por eso le dije, asombra esto que Pablo se está llevando 3 capítulos para hablar solo de la comida. Porque es el peligro mayor de nosotros. Sigamos. Verso 21. Porque termina diciendo Pablo en el 20 y yo no quiero que ustedes participen con eso. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahí está claro. Usted no puede celebrar Santa Cena, tradicionalmente hablando. No puede celebrar la comunión el domingo en la mañana y en la tarde ir con sus primos que vinieron de Estados Unidos a darse la gran forrada en la curva allá de don Jeremías. Porque su primo va a traer licor, va a tomar cerveza y no es que no tomo, pastor, pero está en la mesa.
Por eso Pablo hace énfasis en la mesa. Que su primo va a creer que como usted es un hombre, una persona maduro, que no se asusta porque él tome cerveza, pero usted está participando de esa mesa. Está difícil, ¿verdad? Socialmente hablando. Espiritualmente hablando, no, pero hay que romper con muchas cosas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y sigue diciendo, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cuántos cuando se invitan los domingos normalmente a celebrar el cumpleaños o la venida del familiar o qué sé yo? ¿Cuándo? ¿Tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo se invita? ¿Cuándo? Domingo en la tarde. ¿Y en la mañana acabamos de estar celebrando la mesa del Señor? Por eso es que Pablo habla de mesas. Y nosotros sabemos que después de estar en un culto de Santa Cena o de la comunión con el Señor, hermano, los invitamos a almorzar. Fíjese que vamos a celebrar esto y esto y esto. Yo los veo tristes, hermanos, realmente los veo tristes. Especialmente algunas personas de allá atrás, con quien dice, ya me arruinó mi fiesta el pastor. Ya había mandado a hacer mi vestido. Y yo que estaba preparando el cabrito. Como que Pablo se especializa en arruinarnos la vida, ¿verdad? Ahora, imagínense qué pensarían estos que vivían ahí, así. Te invito a comer después del servicio. Solo que ellos hacían su servicio el sábado, recuérdense. Terminaba el servicio de la sinagoga el sábado, te invito a comer. Y vive en una ciudad de Corintio. Vamos. Él sabe perfectamente que el único lugar donde está es en el templo pagano de Semiramis, de fulano, sultano, mengano, todo eso. Él lo sabe. Pero como somos maduros, vamos. Acabamos de salir de la sinagoga adorando y alabando a Jehová de los ejércitos, que no te harás imagen, ¿sí? No adorarás otros dioses, y nos vamos platicando de la Biblia. Qué precioso predicó Pablo, te das cuenta. Sí, qué mensaje, qué revelación. Y llegamos al restaurante. ¿Qué carne quieren? Aquella. El carnicero cortaba el tajo de carne, lo asaba. Y el demonio viendo, así los quiero a mis muchachitos. Así los quiero ver. Porque entonces el carnicero que sabe de qué demonio o de qué Dios fue consagrado, está viendo a los que están comiendo ahí. O sea que estos son adoradores de ese Dios. Él no pregunta, mire, ¿y ustedes son de Jehová? No, si está comiendo de esa carne, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que pertenece a ese culto. Yo quiero de este. Bueno, esos son adoradores de ese culto. El carnicero no le importa, porque él se mueve en ese ambiente. Pero el Señor lo está viendo. Y usted no puede servir a dos amos. No puede sentarse en la mesa de Cristo y en la mesa de los demonios. Y termina en el verso 22, que vamos a pararlo ahí. O provocaremos a celos al Señor. ¿Necesita teología esta expresión? ¿A celos? Les pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor se pone celoso. No celoso, no, se pone celoso. ¿Cómo es que mis hijos me acaban de adorar, acaban de comer mi cuerpo, acaban de tomar mi sangre y ahora están comiendo la carne consagrada a los dioses? Se pone celoso y termina preguntando, ¿somos acaso más fuertes que Él? ¿Qué piensa?
Es que la verdad que aquí en Visión de Fe son tan exagerados. Somos exagerados porque enseñamos la verdad. Somos exagerados porque enseñamos la verdad. O sea, pastor, que con eso usted me deja sin amigos, ¿sí? A menos que tenga amigos de su congregación que conozcan lo mismo, que adoren lo mismo y que respeten lo mismo. Ese amigo jamás lo va a invitar a celebrar la despedida de soltero, porque ese es un paganismo en donde todo se vuelve vulgar. Entonces yo lo voy a remitir al verso, ¿qué dice Pablo? Al verso, juzgue usted lo que yo digo. ¿Qué dice? Ponlo ahí. O sea, pastor, que entonces me deja muy poco, muy estrecho el camino. No, juzgue. Hasta atrás, no, hasta arriba. Les hablo como sabios. Juzgue usted. Ahora la pregunta, ¿es fácil cumplir eso, hermanos? No. Por eso es más fácil ser mediocres, estar en la iglesia, pero con otro punto de vista. Pero ¿qué va a pasar si adquiere esa corriente? ¿Qué va a pasar? Vamos al verso 1, Pablito, donde dice que de ninguno se agradó Dios. ¿Sigue? ¿Qué va a pasar? Verso 2. 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Ahora tengo que ser claro y pragmático. La mayor parte de los que estamos aquí no estamos agradando a Dios. ¿Se da cuenta? La mayor parte. Porque Pablo agarra esto a los que nos han alcanzado los tiempos. Ahora póngame una iglesia así. Cristo viene y se los lleva, man. Se los lleva. No es en Apocalipsis, ni un arrebatamiento. Sencillamente que como Enoc, que caminó con Dios y dijo, Dios, no, mejor me lo llevo. Como Elías. A Elías mejor me lo llevo. Y de ahí no hay otro. Entonces la pregunta final es, ¿usted cree que ha estado viviendo de acuerdo a la doctrina paulina? ¿Quién me contesta? No, usted está viviendo la doctrina suya. Sí, eso dice ahí, pero yo creo que es libre de hacerlo. Por eso es que en lo personal, no me quiero poner de ejemplo, no soy paradigma de nadie, pero mi esposa y yo, a medida que nos vamos adentrando en esto, nos hemos ido quedando sin amistades. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, si usted viene. Cuando Pablo dice, yo agarro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Ah? Entonces, recapitulemos. Los corintios. ¿A dónde vamos a comer carne, Pablo? Hay salida para eso. Hay salida. Porque Pablo no es ningún cruel. Recuerde que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Te ruego que nos des paciencia y sabiduría. Gracias por instruirnos y enseñarnos que realmente, como los que murieron en el desierto, no te estamos honrando, Señor. Hemos caído en las artimañas del diablo, nos hemos dejado engañar, pero Señor, gracias por advertirnos. Para aquellos que creemos estar firmes, que no nos descuidemos porque podemos caer. Y para los que no están firmes, que este estudio les sirva para afirmar sus vidas y realmente darse cuenta, Señor, que seguirte
es un camino tan estrecho que no es nada fácil para nosotros, pero con tu ayuda podremos lograrlo. Gracias, en el nombre de Jesús, bendigo la ofrenda. Amén y amén.